La sesión. El acta de la sesión anterior queda a disposición de las señoras y señores diputados y la secretaria abogada dará lectura de la cuenta. Gracias, Presidenta. Tenemos un solo oficio que es del director de la biblioteca, mediante el cual comunica que la abogada señora Paola Truffello García, investigadora del área de análisis legal, asistirá a las sesiones para prestar asesoría en las materias que le sean consultadas. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Perfecto, muchas gracias. ¿Ofrezco palabra sobre la cuenta? ¿Ofrezco palabra en puntos varios? No habiendo solicitud entonces de palabras. ¿Diputada quiere hacer algún punto vario? No. Perfecto. Bienvenida, diputada. Vamos a dar inicio entonces a la orden del día. Yo me había comprometido para el día de hoy el traer una programación para que podamos terminar con esta comisión investigadora antes del fin del periodo y podamos votarlo en sala antes del fin del periodo. Cumplí con aquello, traje una presentación en PowerPoint, si se la puedo mandar, secretaria, por favor, para que la compartamos, y vamos a escuchar también a la Fundación para la Confianza, que aprobamos en la comisión anterior poder invitarlos de manera permanente, ya que han sido acompañantes de este proceso durante todo este tiempo. Me va a acompañar también con la presentación por si hay alguna duda, porque lo trabajamos en conjunto con distintas organizaciones de la sociedad civil. Le voy a reenviar ahora el PowerPoint. O quizás es más fácil, Sofía, si lo tienes tú, quizás es más fácil que lo compartas tú a la pantalla, así nos evitamos mandarlo. ¿Y Sofía está habilitada? Sí. Perfecto, sí, más fácil así. Está todo habilitado. Perfecto. ¿Pueden ver bien? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, vamos a ver ahora el plan de trabajo, entonces, de las semanas que vienen, y ojalá podamos tomar el acuerdo desde ya para que la Secretaría se quede con la lista de invitados y podamos funcionar de mejor manera. Avancemos una por vez. Bueno, ahí están los objetivos de la comisión investigadora, siempre son importantes tenerlos a la vista para que podamos enfocar bien nuestro trabajo. No sé si será necesario leerlo, se los voy a compartir el PowerPoint porque no se ve mucho desde acá, pero se los voy a compartir para que estén en sus WhatsApp, para que podamos tener siempre presente y a la vista los objetivos de la comisión investigadora. Ya, ahí están las fechas entonces. Yo no veo muy bien, ¿ustedes sí? Quizás es por la luz, ¿o no? A ver si podemos bajar un poquito. Ya, ahí sí. Bueno, entonces la sesión de hoy, 29 de noviembre, es una sesión ordinaria. Vamos a revisar esta presentación y tomar los acuerdos. Ahí se ve mucho mejor, Jiménez, gracias. Sí, yo veo mejor. Vamos a tomar los acuerdos y vamos a escuchar a la Fundación para la Confianza, luego de que tomemos los acuerdos. En una próxima sesión vamos a abordar la situación actual y vamos a hacer un diagnóstico de la situación actual, y para eso vamos a invitar a Carlos no leo bien, pero del Hogar de Cristo. Vamos a invitar a Sergio Mico del INDH, a Loreto Caro de la ONG Raíces y a Roberto Sánchez de San Carlos de Maipo. Son hartos invitados igual, son 4. Vamos a intentar escucharlos a todos, ellos nos pueden dar un panorama de la situación actual en la que nos encontramos, cuáles son los casos que se han denunciado en los distintos centros del Sename. Ya, luego de eso, después de la sesión del 6 viene la sesión del 13, que ahí vamos a escuchar de la opinión de los organismos colaboradores del Sename, ¿ya? Y para eso vamos a escuchar a Aldeas SOS. Bueno, no leo muy bien, pero son puros organismos colaboradores del Sename que también van a aportar bastante sobre la situación en la que nos encontramos.
Luego vamos a ver defensa y acceso a la justicia como tema. Y para eso vamos a invitar a la defensora de la niñez, al subsecretario de Justicia, a Verónica Pincheira de Mi Abogado, que es una ONG también, a Mario Carroza, ministro de la Corte Suprema, que ha estado viendo estos temas también, y los jueces a cargo de la jurisdicción 2, 5 y séptima región, que son los lugares donde se han hecho denuncias por explotación sexual infantil. Entonces ahí vamos a ver Defensa y Justicia cómo ha enfrentado estas acusaciones y hasta dónde han llegado y en el estado en el que están judicialmente en el caso de haber situaciones judicializadas. Después viene una semana distrital, que es la última de diciembre. Después, la 1 de enero, vamos a ver la situación actual y acciones de prevención. Y para eso vamos a escuchar a Mónica Gerdes, que es una jueza de familia que ha llevado varios de estos procesos y tiene, la Erika la conoce bien. Vamos a escuchar también a Rosario Martínez de Sename, a María José Castro de Mejor Niñez, a Anuar de UNICEF y a la subsecretaria de la Niñez. Luego les quería proponer que fuéramos presencialmente al CREAT de Pudahuel, en una sesión extraordinaria, un día jueves en enero, ya después de la segunda vuelta. Ese es uno de los centros del Sename emblemáticos donde se han denunciado estas situaciones y sería bueno, tanto para nosotros como comisión, como para los niños que están ahí, que podamos tener un espacio de visita y de conversación tanto con los niños como con los funcionarios y podamos ir al lugar. Entonces les quería proponer que fuéramos el día 6, que es un jueves. Para eso tenemos que tomar un acuerdo distinto también, hay que pedir permiso a los comités, pero yo me podría encargar de aquello. Luego de eso viene el 10 de enero, acá el tema son acciones y posibilidad de investigación y de intervención con el intersector. Y para eso podríamos recibir a Alejandro Gallegos, a Gabriel Zamora del Servicio Médico Legal y a Pamela Suárez de DEIS. Después, por último, estamos ya terminando en enero, estamos ya 17 de enero, trabajo de Fiscalía y Policías. Y ahí podríamos recibir a José Luis Pérez, que es de la Fiscalía Metropolitana Occidente, a Macarena Cartagena, que es fiscal también, a Marcos Chuta. La verdad es que no veo muy bien la pantalla, pero del Sename, de PDI, ahí está, claro, como esa fase. Sename, PDI, Policías, Ministerio Público. Que obviamente hay que invitar, no citar, invitar, a ver si quisieran asistir. Entiendo que hay conversaciones ya con esas personas y todas las personas que están acá en esta lista han sido consultadas y hay disposición de que puedan asistir. Luego, Carabineros, trabajo de Carabineros, y ahí invitar a la general a cargo de la Unidad de Derechos Humanos. El área, no leo la pantalla, es el área de Carabineros. La anterior es PDI, Fiscalía, y la que viene es Carabineros. Y después viene el receso parlamentario, que es de febrero, y la idea es que el primer día de marzo el informe esté entregado en la sala para que dentro de los 11 primeros días de marzo podamos votarlo en sala. Ese es el cronograma que queríamos proponer. Falta la sesión de las conclusiones. Sí, pues. A la vuelta tendría que ser, porque ya... No. Entonces en la primera hacemos la de las conclusiones. La 1 de marzo llegamos, el primer lunes que estemos citados, hacemos la sesión de las conclusiones, porque ya apretarlo más, o sea, yo creo que igual ya está gigante y puede que no nos dé para eso. Y fue difícil ajustarlo a las semanas que tenemos, entonces no creo que dé para sacarle una sesión, pero que el primer lunes hacemos las conclusiones y ahí ya podríamos despachar con la mayor prontitud posible el informe a sala. Tengo otra. Sí. Los días lunes va a empezar a sesionar la sala a las 4 durante diciembre y enero. Entonces yo no sé, vamos a tener 1 hora de comisión, que es muy poco para
para todo, de repente tenemos 300 invitados, entonces yo no sé si adelantar un poco. ¿A 2:30? Cuando la sala empiece a las 4, lo tomamos a las 2:30, ¿les parece? Perfecto. Sí, y no hay autorización para sesionar más de 1 hora y media presencial por los protocolos COVID, así que de 2:30 a 4. ¿Sí, diputado? Bueno, yo sé que el tiempo es muy apretado en la época que estamos, pero entre los invitados no está el Poder Judicial de la región del Biobío, que es donde se han presentado casos muy emblemáticos y reiterados, ¿no? Entonces le pediría, Presidenta, que veamos cómo resolver Sí. eso. Hay un día que está dedicado al Poder Judicial. Tendría que volver para atrás la lámina. ¿Nos podemos, Sofía, retroceder una lámina, por favor? Había una que estaba enmarcada en el Poder Judicial. Defensa y acceso a la justicia. Ahí jueces a cargo de la jurisdicción 2, 5 y séptima región. ¿Cuál es la del Biobío en número? Octava. Agreguemos ahí octava también. Si le parece, si lo tiene bien. Ahora, estos contactos, diputadas, ¿quién me los haría llegar? Yo se los voy a hacer ya. Sí, con la asesora. ¿Quién tiene los contactos de...? Sí, lo estamos trabajando con Sofía, con la Fundación para la Confianza, y les vamos a hacer llegar la lista de los contactos prontamente. ¿Lo vamos a agregar? Sí, vamos a agregar también, porque se decía de otras regiones, vamos a agregar también esa región. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? ¿Les parece que tomemos el acuerdo de ese cronograma? Y que podamos ir con flexibilidad modificando si es que nos quedó alguien pendiente, pero a grandes rasgos tomemos esa planificación. Súper. Perfecto. Ahora le voy a dar la palabra a Sofía Aliaga. Ella viene en representación de la Fundación para la Confianza. Va a estar invitada de manera permanente en esta sesión como invitada para que exponga sobre la situación general, y de aquí en adelante como oyente para que nos acompañe en caso de necesitar algún tipo de aclaración técnica. Sofía, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tienes la palabra. Mi nombre es Sofía Aliaga y soy coordinadora del Observatorio para la Confianza, y tal como dijo la presidenta de esta comisión, llevamos un tiempo ya trabajando en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil sobre este tema en particular. Nosotros como observatorio nos dedicamos hace más de 3 años a hacer investigación e incidencia en temas relacionados con la niñez que está bajo la protección del Estado. Voy a ir avanzando acá. Me dan un segundo. Ahí sí, el observatorio, ya les conté más o menos de qué se trataba y cuál es nuestra visión y misión. Es siempre aportar a que la dignidad de los niños, niñas y adolescentes que están tanto en el sistema proteccional como en el sistema de justicia juvenil sean respetados en sus derechos y sus condiciones de vida vayan mejorando. En este contexto, bueno, les quería contar que hace un tiempo atrás nos pusimos en contacto con varias organizaciones de la sociedad civil a raíz de la denuncia que hizo la jueza de familia Mónica Geldres, que la hizo de forma personal, y también acompañada ahí por Branislav Marelich, exdirector del INH, sobre la situación particular que estaba ocurriendo en el CRIAT Pudahuel. Ahí, cuando ella fue a visitar, encontró varias situaciones de vulneraciones de derechos y también la ausencia de un adolescente que derivó en esta denuncia, que incluye también una denuncia por una presunta red de explotación sexual que estaría afectando a ese centro que está bajo de la administración directa del Estado. Y bueno, desde hace muchos años atrás que ya hemos ido conociendo diferentes casos de explotación sexual, y yo particularmente en esta presentación, sabiendo ya cuáles van a ser los otros invitados que vienen en las otras sesiones, voy a ahondar en otro tema que tiene que ver con las dificultades de investigar. Nosotros durante el año 2020 tratamos de investigar el tema de las redes de explotación sexual en las residencias de Sename y nos dijeron desde Sename que no hay antecedentes. Nosotros pedimos generalmente una gran cantidad de información vía transparencia, por lo tanto ese año nos designaron una contraparte, que era la asesora de la directora nacional de ese momento, Susana Tonda,
Esta contraparte era Emilia González, y Emilia, nos pusimos en contacto con ellas para ver la posibilidad de pedir información referente a la cantidad de niñas, niños y adolescentes que habían denunciado ser víctimas de explotación sexual o que Sename tenía antecedentes de que estaban siendo víctimas de explotación, y para también conocer cuáles eran las medidas que había tomado Sename, las denuncias que habían realizado y el seguimiento que se le estaba haciendo a estos casos. Y también conocer cuál era la intervención que estaban haciendo, si es que estas niñas y adolescentes, y digo niñas y adolescentes porque la mayoría son niñas y adolescentes, en un porcentaje más bajo son los afectados son niños, si es que estaban recibiendo algún tipo de ayuda, y también para conocer qué había pasado con los casos anteriores, casos de otras residencias que incluso han llegado a ser cerradas porque están siendo constantemente eh, molestadas por adultos y adultas que explotan sexualmente a las niñas y adolescentes. Pero en ese momento Emilia González nos contó que en Sename no tenía antecedentes sobre esto, no hay datos sistematizados sobre esto, y nos comunicó la dificultad de investigar, debido a que eso significaría que tendríamos que revisar las carpetas, o ellos más bien, el propio Sename tendría que revisar las carpetas de cada niño, niña y adolescente atendido, que son miles, miles. Lo que sí nos ofreció en ese momento fue que hiciéramos una investigación en conjunto, pero nos aclaró que nosotros pidiendo información por transparencia no íbamos a poder obtenerla nunca. Y aquí hay uno de los primeros problemas a los que nos enfrentamos, que es el SENAINFO, el sistema de información que tiene Sename, que está pensado principalmente para controlar el pago de las subvenciones y no para consignar elementos que son relevantes en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Me gustaría que eso lo tuvieran en consideración cuando se hablara sobre el tema con María José Castro, la directora del Servicio Mejor Niñez, para saber si es que van a tomar alguna medida al respecto de cómo sistematizar datos que están relevantes para que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil puedan ejercer control social y puedan estar al tanto de lo que ocurre en estos centros. Otra cosa que les quería comentar son los abandonos de niñas, niñas y adolescentes vigentes al 31 de agosto de 2020. Esta información está según el tramo de ausencia. ¿Y por qué creo que esta información es relevante? Porque una de las cosas con las que se encontró Mónica Geldres, que fue la que la motivó a hacer esta denuncia, es justamente la ausencia de un adolescente. Y esto es algo que se repite muchísimo y que siempre ha sido así. Acá hay algunos antecedentes por región y por tramo. Por ejemplo, en menos de una semana habían 227 niños que estaban ausentes menos de una semana, y entre un mes y 29, entre un mes y 3 meses 60, y hay algunos que están, por ejemplo, habían 37 niños, niñas y adolescentes que no estaban, o sea, que se habían ido a la residencia y que no habían vuelto ya hace entre 6 meses y 12, y 2 que ya llevaban más de un año fuera de la residencia. También es un antecedente importante porque creo que esta comisión tiene una importante labor, que es investigar una temática que no ha sido investigada y en la que hay que cruzar muchos antecedentes. Por ejemplo, el de los abandonos, es uno de ellos. Lo otro que les quería comentar es que nosotros pedimos información a Sename sobre los ingresos paralelos. Nosotros lo que consultamos es la cantidad de niños, niñas y adolescentes que, estando en alguna residencia de la red del Sename o en algún centro privativo de libertad, hayan sido derivados a otros programas por causa de estos de hechos ocurridos dentro de su estadía. Por ejemplo, ¿por qué queríamos hacer esta distinción? Porque lo que nosotros queríamos saber es si niños estando en residencias, niños, niñas o adolescentes ya estando en una residencia, habían sido víctimas de alguna vulneración de derechos que lo obligara a que el tribunal determinara que este niño, además de estar en la residencia, tuviera acceso a otro programa. Lo que ellos nos contestaron es que el servicio tampoco disponía de ese dato y que parametrizarlo significaría muchísimo trabajo, porque tendrían que revisar un total de 173.000 carpetas, más de 173.000 carpetas. Por lo tanto, ese dato no estaba. Lo que sí nos podían decir es la cantidad de niños, niñas y adolescentes que ingresan de forma paralela, es decir, que el Tribunal de Justicia determina en un inicio su ingreso, que además de ingresar a la residencia, tiene que ingresar a un programa ambulatorio. Y en el caso del programa de explotación sexual, habían 112 niños, niñas y adolescentes que estaban
en residencias del Sename y al mismo tiempo estaban en este programa ambulatorio para víctimas de explotación sexual. Pero estos son solo los que ingresan al mismo tiempo. Sería bueno que supiéramos cuántos que ya están en residencia son derivados por ser víctimas de explotación sexual, y ese es el antecedente que Sename no tiene, que sería bueno que sistematizaran también. No solo para el caso de de explotación sexual, sino también para los otros programas como reparación del maltrato, etcétera, que también pueden servir para que nos hagamos una idea de cuántos niños son vulnerados ya estando dentro de las residencias. Lo otro que les quería comentar, por si es de su interés, es la lista de espera que había para el programa de explotación sexual. A julio de este año, habían 46 personas en lista de espera, y abajo, en este gráfico de abajo, se ve los rangos de edad. Es llamativo que la mayoría de los niños que están en lista de espera sean bebés de 0 a 5 meses. No tengo una respuesta a eso, porque en general los niños que son atendidos por este programa de explotación sexual son más grandes, son adolescentes. También sería bueno que pudiéramos, si es que por su intermedio, Presidenta, le pudiesen preguntar a los representantes del Sename por qué esta lista de espera está más marcada hacia los niños más bebés de 0 a 5 meses. Y por último, otro antecedente importante que podríamos conocer es el tema de las muertes de los niños, niñas y adolescentes que están bajo custodia. Al año 2020 habían muerto 1.200 niños, niñas y adolescentes, y otro tanto de adultos y adultas que están bajo la protección del Estado. Las causas son variadas. Lo que nosotros sí descubrimos en la investigación que hicimos es que la mayoría de las muertes de niños menores de 6 años son por causas que se pueden atribuir a problemas de salud. En el caso de los niños que tienen de 6 a 13 años, el 100% de las causas eran asociadas a problemas de salud, pero en el caso de los adolescentes, ahí cambiaba totalmente, porque el 66% de las causas eran muertes externas, y eran bastante violentas según el listado que nos mandó Sename. Lamentablemente no teníamos cómo saber a qué programa pertenecían, si es que estaban en programas ambulatorios o si estaban en residencia, porque Sename dice que con ese cruce de información nosotros podríamos identificar a los niños, niñas y adolescentes fallecidos. Por lo tanto, estaríamos cometiendo una injerencia en su vida privada. Pero también es un antecedente importante, porque uno de los relatos que ustedes van a escuchar más adelante cuando venga Carlos del Hogar de Cristo probablemente vaya a ser uno de los casos más emblemáticos que tienen ellos, de una adolescente que fue víctima de explotación sexual y que terminó falleciendo. También por este problema que hay con los consumos problemáticos de droga y alcohol. Generalmente los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de explotación sexual también son víctimas de otro tipo de vulneraciones, entre ellas también el consumo problemático. Bueno, y eso es lo que les quería comentar. Yo hoy, como representante del observatorio, era más bien un panorama general y de las dificultades que ha significado para la sociedad civil poder avanzar en este tema, y también para poder relevar la importancia de que esta comisión se haya constituido. Y desde ya agradezco mucho, pues, a nombre de la Fundación para la Confianza y del observatorio que coordino, a la presidenta de esta comisión por la invitación que nos realizó. Y también quería sugerir, si acaso, porque una de las organizaciones de la sociedad civil que ha trabajado desde el principio en esto es la Fundación San Carlos del Maipo, que hace unos años abrió el observatorio de explotación sexual en la región metropolitana, por si ellos también podrían ser invitados permanentes para la consideración de usted, Presidenta, y también del resto de los diputados y diputadas a través de su intermedio. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Sofía, por su presentación. ¿Les tienen a bien acceder a la solicitud que se nos ha hecho, que podemos invitar también? ¿Sí? ¿Cómo se llama la organización, diputada, perdón? San Carlos de Maipo. San Carlos de Maipo. Perfecto, entonces tomamos el acuerdo sin problema. Ofrezco la... Sí, diputada Olivera. Sí, bueno, agradecerle a Sofía por la exposición.
Y me quedó una duda cuando ella habló de los 1.200, creo que dijo, las muertes son solo del año 2020 y se están acreditadas. Y habló, ella también hizo mención a solicitar un oficio. Si nos puede repetir, y sería bueno solicitar ese oficio, por favor. Gracias. Sofía, si nos puedes aclarar esas dudas, por favor. Sí, claro, por su intermedio, Presidenta. Diputado Olivera, las muertes hasta a diciembre del año 2020 eran 1.200, pero solo entre el 2005 y el 2020. Solamente de niños, niñas y adolescentes, porque hay otro tanto que son adultos. Están llegando casi a los 2.000 fallecimientos ya entre 2005 y diciembre del 2020. Pero justo a diciembre de 2020 eran 1.200 niños, niñas y adolescentes. ¿Bajo la custodia del Estado? No, son de diferentes programas. Son algunos que estaban en ambulatorios y otros que estaban en sistema residencial. Yo también puedo hacerles llegar ese antecedente en detalle, si es que lo solicitan, sí, si lo requieren, yo puedo indicarles cuánto estaban en ambulatorio, cuántos estaban en sistema cuidado alternativo y cuántos estaban también en justicia juvenil. Tenemos Perfecto. esa información, pero no tenemos el detalle de los programas. Perfecto, muchas gracias. Y sobre el oficio, lo que nosotros habíamos sugerido es poder hacer cruces de información. Por ejemplo, podríamos saber cuántos adolescentes han hecho abandono de la residencia y cruzarlos, por ejemplo, con cuántos de estos niños, niñas y adolescentes presentan quizás alguna denuncia por ser víctima de redes de explotación sexual. O el otro cruce que se puede hacer también con el tema de las muertes, que es algo que nosotros hemos solicitado muchas veces, pero nunca se ha accedido a eso, es que el DEIS tiene la base de datos de las muertes y las causas que están publicadas. De hecho, lo único que no se publica en el DEIS, por supuesto, son los nombres y los RUT de los niños que han fallecido, en general, no niños que están bajo protección del Estado. Están las edades, las causas, la primera, la segunda y la tercera, y nuestra sugerencia es pedir que Sename y DEIS hagan cruce de su base de datos para que podamos conocer cuáles son las causas efectivas de muerte de los niños, niñas y adolescentes que han fallecido mientras se encontraban vigentes en algún programa de Sename, también para poder ir reduciendo y cerrando el círculo alrededor de cuáles, por ejemplo, podrían ser, si es que hay, niñas o adolescentes o niñas o adolescentes que hayan fallecido producto de, por ejemplo, consumo problemático o por haber sido víctimas de algún delito, etcétera, que nos puedan ayudar también a ir aclarando cada vez más cuáles son las causas de los fallecimientos de los niños que están bajo la custodia del Estado. No sé si esa sugerencia les parece se pueda tomar, por eso también es muy apropiado que esté invitado algún representante del DEIS para poder ver si es posible hacer ese trabajo. Chuta. No quedó tan claro cuáles son los oficios que hay que solicitar, porque entiendo la información que hay que cruzar, pero no podemos mandar un oficio pidiendo que crucen información. Tenemos que pedir la información. Sí, y para ser honesta, creo que me parece complejo que nos metamos demasiado en el tema de las muertes en el Sename, porque esta comisión tiene por objeto analizar en particular los hechos de explotación sexual. Entonces, y como tenemos poco tiempo, si estuviéramos empezando el periodo y pudiésemos tener más tiempo, yo lo tendría bien, pero yo preferiría que, dado el tiempo escaso que tenemos para tratar este tema, nos centráramos exclusivamente en explotación sexual y abusos sexuales en Sename, y dejaría de lado por ahora, no sé si te parece, Sofía, en Sí, esta Presidenta, oportunidad, el tema de las en muertes. en ese caso, si se puede hacer una sugerencia, Sí, claro. se puede pedir al Servicio Nacional de Menores o al Servicio Mejor Niñez ahora que informe cuántas denuncias han presentado por presuntos hechos de explotación sexual que tengan como víctimas a niños que están bajo su cuidado. Sí, diputada Rivera. Sí, una pregunta para Sofía. En ese caso, esa pregunta no es mejor hacérsela a las policías, porque usted dice que en el fondo Sename o la institución que está a cargo es quien denuncia sobre la explotación sexual, pero si esta explotación o comercio sexual ocurre dentro de la institución,
Si no es la persona, la víctima que denuncia, entonces pueden haber muchas denuncias que no se realizan de parte de la institución. Entonces, ¿no será mejor pedirle a las policías esa información si ellos tienen denuncia por estos hechos? Sí, sí, me parece apropiado hacerlo a las policías y también podríamos preguntar al Ministerio Público si es que Eso, les parece bien. por supuesto. Sí, yo creo que acá es complicado, pero primero el primer oficio es sencillo. Preguntémosle a Sename cuántos niños que están bajo su cuidado, ya sea en sistema cerrado, abierto, en cualquiera de sus fórmulas, ha denunciado algún delito sexual o redes de explotación sexual. Eso es sencillo. ¿Les parece que partamos por eso? Ya. Ahora, podríamos preguntar al Ministerio Público por denuncias de explotación sexual, pero el Ministerio Público no tiene la base de datos de cuáles son los niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado del Estado. Entonces, si le preguntamos a las policías o al Ministerio Público cuántas denuncias hay de niños, no nos van a poder contestar. Entonces, solo le podríamos pedir que nos mandara la lista de todos los niños que no nos sirven. Entonces, como es difícil No, plantear la- Presidenta, es diputada solo Rivera. preguntar si ellos han recibido denuncias de parte de niños que han estado bajo cuidado de las diferentes instituciones por explotación sexual infantil. Porque Que ellos tengan obviamente, conocimiento de que estaban exacto, bajo el cuidado del porque- Estado. que son denuncias específicas, o sea, la persona, el niño, niña, adolescente que denuncia yo fui víctima de explotación sexual infantil, o sea, no hay ningún otro nombre ni apellido, sino que solo por En ese Sename. hecho. ¿Cómo? Estando bajo el cuidado del Estado. Exactamente. Porque las policías, yo me recuerdo, nosotros hemos estado en otras comisiones y ellos, de hecho, en alguna de las comisiones de los niños extraviados, los que se iban de la institución, de hecho, ellos tenían muchas veces los datos, las bases de datos, no queremos los nombres de los niños, sino que solamente el número de Ujú. cuántas son las denuncias. Eso. Perfecto. Diputada Osandón. Gracias, Presidenta. A mí me gustaría saber, no sé si la Fundación lo tiene o cómo podríamos averiguar también, cómo dentro de la misma institución, porque es complejo la denuncia a los niños mismos, ¿no? Por lo que es la naturaleza de lo que están viviendo. ¿Qué protocolo, qué sistema, qué capacidad de ellos tienen de estar atentos y alertas y cuántos casos son capaces ellos de detectar donde se presume que puede estar un niño sufriendo esta vulneración? O sea, pero dentro, no sé si me explico, en la misma institución, ¿quién se encarga, en el fondo, de estar atento y alerta a descubrir? Porque yo me imagino que hay algunos casos son por denuncia y otros porque la misma institución se dará cuenta. La persona que los cuida, el director del mismo establecimiento, la directora. No sé si me entiende, porque yo A creo ver que si es tan profundo el tema y no veo a los niños haciendo la fila para ir a denunciar, porque yo creo que porque por su naturaleza tiene algo intrínsecamente que se les prohíbe de parte de las personas que probablemente lo explotan, que cuenten, ¿no? ¿Cómo se le arregla la institución para detectar ese tipo de cosas muchas veces, o tal vez ni siquiera están alerta? Puede ser que ni siquiera exista algo dentro de la institución misma para darse cuenta y pesquisar si algún niño está siendo explotado. Pero desde A ver si la se me institución ocurre. Podríamos, primero, oficiar al Ministerio Público, porque en realidad todo lo que se denuncia a las policías llega al Ministerio Público, así que ellos debiesen concentrar toda la información, oficiar al Ministerio Público para preguntar cuántos niños, niñas, adolescentes que estén bajo el cuidado del Estado han denunciado cualquier forma de agresión sexual. ¿Les parece? Ya, ese es el otro, al Ministerio Público. Y por último, podríamos oficiar a Sename, a ver si la interpreté bien, para preguntar ¿cuántas denuncias ha hecho Sename por explotación sexual infantil o algún delito de carácter sexual? ¿Y quién es la persona a cargo de llevar estos casos? ¿Le parece así? Sí, si existe alguna institucionalidad adentro, como puede existir probablemente psicopedagogas para apoyar a los niños que están atrasados en el colegio, por ejemplo, Perfecto. probablemente, si existe algo adentro que tenga esta expertise que es tan brutal, por lo demás, de captar
Sí, los niños están Si es- siendo explotados. si es que existiera alguna unidad especializada adentro, para tratar claro. los casos de agresión sexual y Tratar explotación y sexual. detectar y denunciar, si es un proceso completo, ¿no? Perfecto. Eso. Diputado Toa. Eh, Solo en esta consulta al CENAME, yo no pondría solo cuántos casos y cuántas denuncias, sino qué seguimiento le han hecho a las denuncias. ¿Ah? Porque hacer una denuncia, bueno, uno hace la denuncia y Perfecto. el Perfecto. tema se perdió en el espacio. Y la otra cosa, en el caso del Ministerio Público, bueno, la información la debería tener, pero es la unidad de víctimas del Ministerio Público la que, hasta donde yo sé y sé de casos concretos, es la que registra y se hace cargo de esto. Entonces la invitación al Ministerio Público, no sé si se puede agregar, digamos, ¿ah? Especialmente la unidad de víctimas. Perfecto. Eso. Entonces, al oficio que habíamos tomado el acuerdo del Ministerio Público, agregamos especialmente a la unidad de víctimas y testigos y tomamos el acuerdo del tercer oficio, que es entonces oficiar a CENAME para preguntar cuántos casos se han denunciado por parte de CENAME, qué tratamiento le han dado en esos casos y si existiera alguna unidad especializada dentro de CENAME para tratar esos casos y darles el correcto seguimiento. Claro. Eso. ¿Quedó claro? ¿Se cree? Perfecto, entonces tomamos el acuerdo. Presidenta, ¿Sí, Sofía? ¿puedo hablar un segundo? Sí, claro. Sí, claro. Muchas gracias, Presidenta. Quería contestarle a través de su intermedio a la diputada Sandón que existen mecanismos y protocolos para las denuncias de posibles hechos de vulneración de derechos en las residencias. Son las circulares 5 y 6. La circular 5 es la que tienen las OCAS y la 6 la que tienen los centros de administración directa. Los directores de las residencias son los que tienen la obligación y la responsabilidad de hacer cualquier denuncia en caso de cualquier posible vulneración de derechos. Eso incluye también el tema de que las niñas o adolescentes o niños sean posibles víctimas de red de explotación sexual. El problema con eso es que, si bien como decía la diputada Olivera, muchas veces puede ocurrir que las residencias no denuncien estos hechos, porque lamentablemente hasta el día de hoy la denuncia de las vulneraciones de derechos está monopolizada en los adultos y adultas que están a cargo de los niños en la residencia. Los niños tienen pocas vías para poder hacer denuncias y lamentablemente a veces solo en los propios centros están los responsables de las vulneraciones de derechos y eso puede provocar que quizás no se denuncie la totalidad de los hechos. Pero sí existen esos protocolos, así que se podría preguntar directamente por las circulares 5 y 6. Nosotros nos podemos ofrecer también para poder ayudar a redactar el oficio si es necesario, y lo otro es que quería sugerir, si es posible, poder agregar, incluir en estas peticiones no solo a los que están actualmente vigentes, sino también a los egresados y egresadas, porque después de cierto tiempo que los niños hacen abandono del hogar, CENAME hace egresos administrativos y se pierde la pista de lo que ocurrió con esos niños y adolescentes. Pero sin embargo, CENAME sí tiene antecedentes de quiénes son los que fueron egresados de forma administrativa, entonces se podría preguntar también si es que se puede incluir en la petición no solo a los vigentes, sino también a los egresados y egresadas por esa vía, por egreso administrativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. ¿Ofrezco la palabra? Sí, diputado Sandón. Solo preguntarle a Sofía que claramente son los directores los que tienen la obligación de denunciar, pero ya la denuncia ya es tarde. La pregunta mía va más allá, es si existe una unidad, dado que estamos hablando de abusos sexuales, de si existe alguna unidad de pesquisa, de estar alerto y atento y dentro de esta institucionalidad del CENAME. Esa es la pregunta, más que ya la denuncia, ya el hecho ya ocurrió. Entonces, la pregunta es justamente lo anterior a eso, o sea, si existiera una unidad, especialistas en este tipo de detección de esto, cuando un niño es vulnerado, probablemente demuestra con ciertas conductas y tal vez en la prevención. Me refiero como al paso anterior a la denuncia misma, que no me cabe duda que debe ser el director, que además debe tener miles de otras obligaciones también. No hay un área especializada en hacer estas pesquisas. Generalmente los que están atentos a estas señales son las duplas psicosociales, psicólogo, trabajador social.
pero hasta por lo menos a finales del año pasado, Sename ni siquiera tenía un protocolo para prevenir los casos de abuso sexual o de vulneraciones a la indemnidad sexual. O sea, ellos dicen que el protocolo, la circular 5 y 6 serían estos protocolos, pero la verdad es que, como bien dice usted, estas circulares son post hecho y no son nada, no tienen nada de preventivo. Por lo tanto, no hay, por lo menos hasta fines de este año, ni siquiera había un protocolo para prevenir vulneraciones a la indemnidad sexual de los niños, niñas y adolescentes en residencia. Muchas gracias, Sofía, por la aclaración. Nos quedó bastante claro todo. Nosotros tenemos que irnos ya a la sala, están llamando, para ir a dar quórum. Así que si no hay más solicitudes de palabras, te agradezco mucho, Sofía, por tu presentación, por habernos acompañado el día de hoy y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.